En principio decirles, bueno, estamos hablando de un baile, yo creo que es el baile de las oportunidades, como bien lo señala el panel, oportunidades para todos. El asunto es, bien, cómo bailarlo y además cómo ese baile es de integración, cómo pasamos de ser la ciudad que hasta ahora hemos pensado de la Barranquilla como la conocemos, a ser una ciudad-región. Creo que esa es la gran apuesta, cómo esta oportunidad nos permite que las ciudades que están cerca, Santa Marta, Cartagena, se benefician y tienen impacto de este proceso, pero además cómo impacta a otras ciudades y a otras zonas del Caribe colombiano. Pues que sean los expertos quienes desde sus planteamientos nos digan esas oportunidades, esos retos y también esas sombras que tiene el proceso. Tendremos 45 minutos. Yo les propongo en principio que haya un planteamiento central de cada uno, empezando por el doctor Hernando, y luego vamos conversando a partir de los planteamientos de ustedes. Entonces, ese escenario de retos y de oportunidades, ¿cómo le apostamos desde Barranquilla y el Caribe? Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Voy a ver si soy capaz de contestar de manera coherente porque hace 5 minutos me bajé del avión. Entonces, no, yo lo que diría es lo siguiente respecto a ese tema. Hay que recordar que a nivel internacional, en los mercados internacionales, las cadenas globales de valor se vienen fraccionando y se van generando cadenas regionales de valor. Y dentro de esos pedazos que vamos a hacer de ciertos tipos de productos donde nos queremos realmente quedar incorporados y conectados, digamos, en una de esas cadenas, tenemos que saber cómo repartir lo que se va a producir de una manera eficiente y que se pueda complementar la una con la otra. Entonces, en ese sentido, uno puede pensar que hay ciertos clústeres, digamos, que se tienen que desarrollar en algunas de las ciudades y en otras, pero donde la complementariedad se puede dar en la medida en que, por ejemplo, haya productos que provengan de diferentes tipos de sectores. Hay que pensar, Cartagena tiene una base petroquímica plástica interesante. ¿Cómo se va a complementar eso con el clúster metalmecánico acá de Barranquilla? Debe haber muchos productos que utilizan productos plásticos y también productos de la metalmecánica para ser combinados en algún tipo de producto de exportación. Entonces, allí se necesita mucha comunicación. Y yo estaba paseándome por Colombia en estos últimos 3 meses, hablando mucho con los empresarios, y los veo muy desconectados los unos con los otros. Hay poca comunicación. Y hay que abrir, y es que ustedes están a 1 hora de Cartagena, entonces realmente hay que abrir las posibilidades de comunicación en esta materia. Lo segundo es que indudablemente hay que tener claridad en cuáles son los clústeres a los cuales se le va a apostar. Y en ese sentido yo sí quisiera decir algo. Indudablemente el clúster de la logística es un clúster que es muy importante para todo el Caribe y tiene que serlo. Y el clúster del turismo, pues no tanto para Barranquilla, pero sí para Santa Marta y para Cartagena. Pero ustedes no solamente deben pensar en servicios, o sea, la ubicación estratégica de la costa Caribe es mucho para la manufactura y para los productos agropecuarios, o sea, para que no nos olvidemos de ese Caribe interior que ustedes no pueden cometer el error de Bogotá, históricamente dejar atrasar al resto del país, no, ustedes tampoco, pues, se viene una etapa de gran desarrollo para el litoral Caribe, pero hay que estar pensando también en ese Caribe interior. Entonces, primero, tema bienes, es muy importante y por eso ya mencioné metalmecánica acá, petroquímica, plásticos en Cartagena, porque son productos, son bienes que por definición, dados los bajos costos de transporte que van a tener para poder ser colocados en los mercados internacionales, en particular el mercado de Norteamérica, pues evidentemente eso ayuda muchísimo. Hay fletes que son más baratos desde Barranquilla o Cartagena que desde algunos puertos de México a los Estados Unidos. Entonces, vamos a competir en igualdad de condiciones, dado que los dos vamos a tener los tratados de libre comercio en esa medida. Entonces, eso y lo otro es también pues, el tema que para mí seguirá siendo obsesivo, y es el tema de la educación superior. O sea, en ese sentido, si bien ha habido un gran progreso
y reconocido a nivel nacional de la educación superior en Barranquilla y en Cartagena en particular, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque la escasez que hay realmente de técnicos y tecnólogos, de algunas ramas de la ingeniería, etcétera, hace que evidentemente se puedan volver cuellos de botella para el desarrollo de esos productos. Muy bien. Doctor Armando Beteta, tuve la oportunidad de dialogar con usted este fin de semana vía telefónica y quedé con esa inquietud precisamente desde la experiencia suya internacional. ¿Qué aprendizajes podemos tener nosotros, los empresarios, bueno, los empresarios y en general todo lo que estamos haciendo apuesta a la competitividad de la ciudad? Bueno, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y la experiencia que hemos tenido desde la perspectiva tanto de los tratados de libre comercio, en mi caso particular los de México, como con nuestros clientes, es que obviamente las oportunidades, como lo dijo el ministro, están aquí, y la oportunidad, la propia crisis económica que existe en el mundo ha generado esta nueva oportunidad para países como los nuestros, ya que por el suministro, el nuevo suministro de bienes, hace pensar a las empresas dicen, bueno, ¿dónde puedo manufacturar, por ejemplo? Debido a los altos costos que pudiesen tener con sus actuales producciones, deciden cambiar o deciden buscar otros países donde puedan ellos eficientar su producción. Entonces, obviamente, la oportunidad está ahí. El hecho de que Colombia esté acordando un gran número de tratados comerciales y ahora el de Estados Unidos obviamente lo pone hasta adelante, o si no, en un bloque muy importante con los otros países para ser un atractivo para las grandes compañías del mundo en ese sentido, ¿no? Los retos es que estos tratados no se implementan solitos, digamos que se deben de cumplir. Obviamente hay muchos beneficios, pero al mismo tiempo también hay muchas obligaciones y pasos, procesos, metodologías que se deben de seguir a efecto de beneficiarse del tratado. Obviamente, en un principio, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México, todo el mundo empezó a beneficiarse del tratado, a beneficiarse de la reducción de aranceles, y las autoridades, por ejemplo, no auditaron los primeros 2 años del tratado. Entonces hubo un gran movimiento comercial, un gran beneficio, y de repente empezaron a auditar las autoridades y empezaron a surgir las contingencias y los problemas. Entonces resulta que hay que entender bien el tratado, entender bien cómo funciona, los beneficios y cómo debo de cumplir con los requisitos para, en efecto, poder beneficiarme al máximo, pero también cumplir con las obligaciones que tienen estos, ¿no? El ministro decía hace unos segundos que el mismo hecho de llegar tarde era una oportunidad, tal vez en la misma línea de lo que usted dice, porque eso nos permite unas mayores condiciones para competir. Definitivamente, y también como decía el señor ministro, yo creo que ya Colombia puede tomar la experiencia de otros países en ese sentido para entender bien qué esperar, ¿no? Qué esperar, cómo competir. Las alianzas son muy importantes también, las alianzas entre compañías colombianas, así como alianzas con compañías estadounidenses y de otros países con los que Colombia pueda tener tratados comerciales para formar bloques y competir eficientemente. Creo que eso es importante también. Bueno, Bancoldex ha sido una entidad para muchos empresarios un gran apoyo de fomento, pero creo yo, doctor Rojas, que en el caso del Caribe muy poco utilizada. Hay una cantidad de recursos disponibles, por ejemplo, una línea que apoya todo el tema de modernización. ¿Qué oportunidades permite el banco para que los empresarios sientan allí un apalancamiento frente a este reto? Bueno, muy buenas tardes. Quiero comenzar diciendo más bien que para mí es muy grato estar acá en Barranquilla porque para discutir este tema, si hicieran una encuesta, un análisis de cuál es la ciudad que más se puede beneficiar de los TLCs en Colombia, yo creo que sin duda alguna Barranquilla saldría de primera. Así que es la oportunidad grande que tienen, a la vez el reto de poder responder a ello. ¿Eso qué implica? Eso implica tener una
adecuación institucional muy fuerte, tanto para el gobierno nacional como para las autoridades locales y para las entidades como Bancoldex. Desde nuestro ámbito entendemos que Bancoldex tiene que reformarse y así lo hemos analizado y con el propio Hernando José Gómez desde Planeación Nacional así lo decidimos, en que tiene que migrar mucho más hacia lo que es un banco de desarrollo empresarial y no quedarse simplemente en el tema de crédito de segundo piso. Si bien no vamos a abandonar la actividad del tema del redescuento, vamos a continuar con las líneas de modernización empresarial como menciona Martín, en pesos y en dólares. Ahí hay que hacer un refuerzo grande. Discrepo un poco en la no utilización de Bancoldex, acá por ejemplo en Barranquilla. Si uno mira todas las cifras y para venir acá las conseguí en detalle, Barranquilla siempre está en un mejor nivel de utilización de Bancoldex en promedio que el resto del país. Y eso no es gratuito, eso va a mi primer comentario, porque acá lo que busca el empresario es hacer inversiones, y todos ustedes lo sienten, que están llegando empresas permanentemente, de largo plazo, se están estableciendo en Barranquilla, y en ese sentido, por ejemplo, mientras que el año pasado acá los desembolsos de Bancoldex crecieron 26%, el resto del país fue el 20%. Este año también Barranquilla va más o menos un 20% por encima del crecimiento de los créditos de Bancoldex que el resto del país. Eso demuestra la dinámica de la ciudad con miras, entre muchos temas, a los TLCs. Pero lo que acordamos es que no nos podemos quedar en eso solamente, sino que tenemos que migrar a Banco de Desarrollo y crear un nuevo programa, que es el proyecto Impulsa, que surgió desde la discusión del plan de desarrollo para todo el fomento de la innovación en el emprendimiento. Y a donde vamos es a entender que si las empresas colombianas quieren competir con el mundo, y especialmente con Estados Unidos, tiene que hacer inversiones importantes y para eso debe estar la línea de crédito. Pero también tiene que hacer inversiones importantes en materia de innovación y de emprendimiento. Y ahí el tema del recurso de crédito no es válido, sino también hay que tener instrumentos de apoyo a través de la cofinanciación. Entonces se creó todo el programa Impulsa, que busca apoyar el emprendimiento dinámico, el emprendimiento y la innovación en las pymes. Por ejemplo, desde el pasado 15 de febrero ya tenemos una convocatoria abierta para que cualquier MIPYME colombiana que quiera hacer un programa de innovación en su empresa para crear un nuevo producto o un nuevo servicio o un nuevo proceso productivo, aplique unos recursos de cofinanciación y Bancoldex le va a dar esos recursos, hasta 400 millones de pesos, que pueden ser equivalente al 70% de la inversión, para que cree ese nuevo producto. Totalmente transparente, entra por una convocatoria. Es más, ese programa lo maneja una barranquillera, Beatriz Daza, y ahí está disponible. Asimismo, abrimos otra convocatoria para que las entidades o instituciones académicas o no académicas que quieran montar programas de apoyo al emprendedor o programas de pilotaje para el emprendedor que llega a hacer un nuevo producto, también tener cofinanciación. Es decir, en Bancoldex tenemos dos líneas especiales o dos grandes áreas de acción. En primer lugar, apoyar la modernización del aparato productivo a través del crédito de descuento en pesos, en dólares, con créditos de largo plazo, y con el programa Impulsa, que son recursos no reembolsables, cofinanciación, no es crédito, eso sí van directamente a Bancoldex para temas de innovación y de emprendimiento. Muy bien. Aquí hay un grupo de empresarios que sin duda están todos en la búsqueda de cada día ser más competitivos. Y tenemos todo el escenario de tratados de libre comercio. Yo quisiera preguntarle a los tres, desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cuáles son esos caminos para lograr esa mayor competitividad, para estar, digamos, en primera fila frente a todas las posibilidades que plantean los tratados de libre comercio? Doctor Hernando José. Sí, muchas gracias. Bueno, primero un saludo especial a la señora alcaldesa, que la veo acá, no sé, algunos congresistas de la República que también están por acá, que no había saludado a nadie básicamente, y empresarios, naturalmente, amigos de vieja data. A ver, yo creo que lo primero y más fundamental es la alianza público-privada, o sea, el diálogo que tiene que haber entre la alcaldía, la gobernación, la Cámara de Comercio, los gremios, la ANDI, los empresarios, las universidades, que no se vayan a quedar de ninguna manera atrás. Tiene que haber un diálogo, un sitio de diálogo donde ponernos de acuerdo en cuáles son los objetivos que nos queremos plantear
como ciudad-región y a dónde están las apuestas productivas que queremos realizar. Porque si queremos desarrollar, por ejemplo, para decir cualquier cosa, el clúster metalmecánico, el clúster farmacéutico de cosméticos, pues evidentemente necesitamos tener a los ingenieros mecánicos o a los ingenieros químicos o a los químicos farmacéuticos necesarios y disponibles, ojalá en la misma región. Ese es un tema absolutamente fundamental. Entonces, que podamos, además, ahora se viene el tema del plan de ordenamiento territorial, lo conversamos con la señora alcaldesa, pues evidentemente necesitamos ver dónde es que van a vivir todas esas nuevas personas que se van a traer, que van a ser empleadas por esas nuevas inversiones acá, dónde se van a recrear, dónde van a estudiar sus hijos, dónde se van a desarrollar las nuevas zonas comerciales e industriales de la ciudad, pero no en los próximos 2 años, es pensando a 20 y a 30 años como tiene que ser el plan de ordenamiento territorial. Entonces, tener esa capacidad de generar una alianza público-privada donde se puedan conversar con un objetivo común todos esos aspectos que son absolutamente críticos, o la misma labor de Pro Barranquilla, la que pues evidentemente es la que nos ha convocado acá y por eso estamos todos acá. Ese es el tipo de cosas que necesitamos ver cómo puede operar.